mensaje que les enviaba a través del grupo de WhatsApp. Y como Marcelo preguntó en algún momento, a partir de la fecha cuentan con un auxiliar de docencia. Se trata de Fernando Aponte Camargo. Y bueno, no sé si han ido ingresando al link. Voy a ver si más o menos cuánta gente ya se ha adherido. No, bueno, ya es bastante gente la que ha ingresado, así que lo único que decir sobre la auxiliatura es que procuren aprovecharla. Eh, a veces uno no tiene la suficiente confianza en la relación docente-estudiantil para plantear preguntas o para absolver algunas dudas que podrían estar quedando y no dándonos cuenta porque hay algún tema ahí de timidez o de, em, no sé, impedimentos de otros tipos que podrían surgir. Pero a veces la relación suele ser más directa con el auxiliar, un poco más horizontal también. Así que espero haber dado el espacio como para que se pueda abordar una interacción siempre sana y en el marco del respeto, pero en caso de que no haya sido así, tienen además ese espacio libre ahora para poder aprovecharlo. Entonces me imagino que ustedes van a eh, coordinar, van a definir cuándo se pueden hacer algunas sesiones de apoyo, considerando además que ya va llegando la fecha del examen, ¿no? Que teníamos prevista para el 20 de abril, pero quisiera sumarle algunos elementos, así que ya el lunes voy a tener definitivamente la fecha. Vamos a ver si se queda en el 20 o si se pospone un par de sesiones. La otra cosa que suelen consultar respecto a la auxiliatura es si tiene alguna ponderación en la calificación final. Y en mi caso, lamentablemente no, debido a algunas experiencias negativas del pasado y que yo prefiero evitar. Así que, de nuevo, esto es como una especie de apoyo para quienes así quieran aprovecharlo. Eh, Fernando tiene un gran conocimiento sobre el tema y de todos modos estoy tratando de dejarles la mayor cantidad de ejercicios que, de nuevo, si prefieren no absolver en cuanto a sus dudas en la sesión sincrónica, bueno, pues se aprovechará también esos momentos, ¿no? Así que no sé si hay alguna duda o comentario sobre el tema y si no, pasemos a lo que estábamos desarrollando. En mi caso, Lick, está ya todo claro de lo de la Perfecto. Muchas gracias, Derek. Gracias por el feedback. No sé si quedaría entonces alguna consulta, algún em, tema sobre eso. Y si no, bueno, lo podemos dar por cerrado y completar hoy, ¿no? Los ejercicios pendientes que teníamos sobre esto del presupuesto efectivo. Bueno, le íbamos a abordar el presupuesto maestro, pero teníamos la mirada más concretamente puesta en el presupuesto de efectivo. Así que pasaremos a ello, espero hayan podido revisarlo, si es que han surgido dudas, no sé si em, han podido ver alguna cosa pendiente. Esto es lo que estábamos desarrollando, ¿no? El presupuesto efectivo, tal y como habíamos hecho en el otro caso. Aquí se tenía un faltante de 157.200 pico, así que nos prestamos 158.000. No pagamos nada en ese mes de julio. Los intereses ascienden a 2.370 de nuevo, porque el supuesto que se está aplicando aquí es el mismo que en el otro caso, que decía que los préstamos y pagos son al principio y al final de cada mes respectivamente.
Así que esto implica que nos estaríamos prestando los 158.000 en el primer día hábil de julio y por ende ya hasta el 31 o el último día hábil también, si es que el 31 no lo fuera, ya tendríamos que pagar una primera em, cifra de este interés. Con eso tendríamos un aumento o disminución y llegaríamos a un saldo final de efectivo de 68.353. Nuevamente, sabemos que el saldo mínimo era de 70.000, pero este monto se le acerca bastante. Ahora, bastante es relativo, es ambiguo. Hay quienes prefieren la literalidad, em, otros que más bien son más holgados, más abiertos en ese sentido. Bueno, la realidad nos dice que este 70.000 se ha establecido en base a algún criterio, así que no debería representar más bien una exactitud imperativa, sino más bien una pauta, ¿no? Una guía, un criterio de a qué nivel preferiríamos llegar para no bajar de él. Así que ese sería nuestro saldo inicial para agosto y en el resto tendríamos que hacer lo propio, ¿no? Tendríamos que ver que la adquisición de equipos que ha sido en julio y el pago del IUE efectivamente que ha sido en ese mismo mes nos ha llevado a este faltante de 157.000. Así que ya en agosto tendríamos un excedente, 126.000. Y esto no lo dice el requerimiento, ¿no? Pero aquí es donde ya en su momento habíamos empezado a sugerir que se empiece a establecer ese juicio profesional de si es necesario devolver acá. Bueno, como esto es trimestral, no tenemos tantos datos, pero ya en los otros ejercicios, que no sé si los han visto en Moodle, pero los he dejado como extras. No son parte del desarrollo de algo que se vaya a preguntar en el examen, por ejemplo, porque ya son demasiado extendidos, pero ya contemplan elementos como pago de aguinaldos, como pago de dividendos, algunas eh, fechas que se podrían cambiar para la erogación de estos conceptos. Un poco en el ánimo de lo que decía Mike también, ¿no? Hace algunas sesiones de que la adquisición de un equipo pues derivaría en un crédito fiscal también. Entonces, esa sofisticación o esa incorporación de más elementos adicionales ya se puede empezar a contemplar. Entonces, aquí tendríamos ya la posibilidad de pagar en vez de financiarnos. Podemos poner ahí un 196.000 y el interés seguiría siendo el mismo, ¿no? Espero que esto esté claro en cuanto a por qué. Y es que los 126.000 los estamos pagando al final del mes de agosto. Por ende, hemos usado durante todo ese mes los 158.000 iniciales, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, esto porque no he anclado ese valor, ahí está, ahora sí, tendríamos, ajá, ajá, poniendo el 70.000 que me estaba faltando, ya no puedo pagar 126, sino que tendríamos que rebajar eso a solamente 50. Ok, 56.562 entonces, de los cuales vamos a asumir los mismos múltiplos de 2.000 que habíamos dicho. Y el saldo al final sería de 68.192. Por ende, ese sería nuestro saldo inicial a septiembre. Y aquí empezaríamos a sumar y deducir. Corresponde, nos dejaría con un excedente de 50.000. Bien, entonces esto nos permitiría hacer un pago adicional de esos 50.000. Ahora sí correspondería hacer esa deducción. Voy a copiar esto por aquí y podríamos restar esos 56.000 pagados en agosto para llegar a esa disminución de efectivo fruto del eh, financiamiento
lo siento. Y llegaríamos a 69.123. No sé si hay algo más que no estemos contemplando. De repente, em, alguna revisión adicional. Voy a procurar cotejar este numerito. No me está latiendo, así que reviso un momento. Ok, resulta que aquí hay un detalle. em, que igual nos va a hacer variar esto que me cana. La adquisición de equipos, de acuerdo a esto, ajá, esto. Se tienen previstas dos inversiones en maquinaria y equipo para los meses de julio y agosto por un valor de 120 y de 36. Así que hemos puesto aquí el 120, pero me olvidó colocar ahí el otro 36, es este de acá. Entonces, ese también va a ser una erogación. Va a derivar en que solo podamos devolver 20 en este caso. En este primer caso va a llegar a 68.192. Y el último mes vamos a tener afortunadamente los 50 suficientes como para eh, devolver lo que corresponde. ¿Mm? Entonces tendremos 68.623 que justamente podríamos ver acá en el presupuesto de efectivo. Tendremos 68.192. Precisamente aquí los 36 aparecen. Y eso completaría nuestro presupuesto efectivo. A partir entonces de estos datos, estos saldos finales de efectivo, podríamos armar todo lo que vemos realizado en el otro caso. Llegamos a una cifra de total activo 1.695.626 en final de 30 de septiembre, que en este caso por decimales no llega a ser exactamente la misma unidad, pero es considerable una igualdad. Y luego esto se corrobora con el estado de flujos de efectivo pro forma. No decimos pro forma porque era el rango de tiempo sobre el que queríamos hacer el ejercicio. Y bueno, después quedará revisar si es que podemos alcanzar, ¿no? Una cercanía con todo esto que estamos proponiendo. Eh, Eso completaría esta primera versión. Podríamos pasar a revisar, al igual que hemos hecho en el otro caso. Aquí al final dice algo como cuál es la incidencia de incorporar los efectos tributarios de IVA y T aplicable a ventas y compras nuevamente en el presupuesto efectivo y los estados financieros pro forma. Va a ser un ajuste aquí en el valor de resultados acumulados, pero lo propio. Necesitaríamos el activo al 30 de septiembre de 2021. Entonces, antes de pasar a esa adaptación, no sé si habría alguna consulta o algo restante en relación a este presupuesto ya de manufactura. Por mi lado, Lick, está bastante claro, como ya vimos la resolución del anterior que era comercial, ya Sí, es más fácil guiarse para este de manufactura. sí, me alegra escuchar eso. Por eso mi intento era priorizar las cédulas que no habíamos desarrollado en el otro caso, ¿no? Por razones obvias, pero el resto ya es cuestión de jugar con los números. Ahora, otra ventaja, ¿no? Que tienen cuando todo está desarrollado así en Excel y tienen aquí arriba el panel,
es empezar a jugar con los qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si no llegamos o alcanzamos a un precio de venta de 700 y esto se reduce o se incrementa? Digamos, ¿qué pasaría si bajamos 200 pesos en el precio? Bueno, ya nos vamos al bombo, ¿no? Terminamos en una pérdida de 229.000, comparado con los casi 100.000 de utilidad al tener 700 de precio de venta. Entonces, esto significa que somos sensibles a ese precio. No veremos en el otro caso, qué pasaría si bajamos a 700 el precio del segundo tubo, lo propio, ¿no? Bajamos una pérdida de 250.000. Entonces, esa es la intención con todo este tipo de ejercicios, en el que ustedes pueden ver el impacto y de alguna manera pueden rastrear también los orígenes de dónde pueden estar las decisiones que se puedan considerar para optimizar, ¿no? Esta porción del financiamiento, por ejemplo, que habíamos dicho, es una cosa muy similar al otro ejercicio. 120.000 que se adquieren en julio, pero justo es el mes que tenemos que pagar el IUE. Así que de repente podríamos mover esto a este otro lado, ¿no? Siempre y cuando las condiciones técnicas lo permitan. De nuevo, ahí va a haber una discusión que es en varios sentidos también cualitativa. No por considerar elementos que no necesariamente son cuantitativos, dejamos de ser técnicos. Entonces, estos 120.000 podría pasar a otro lado, 120.000. Y aquí solamente necesitaríamos endeudarnos 40.000 para tener más holgura después, ¿no? Las cosas por el estilo van a pasar. Entonces, esas son las decisiones eh, para las que el ejercicio y el Excel y todas las herramientas informan o aportan o contribuyen. ¿Mm? Haremos entonces una pequeñísima adaptación al tema de IVA e IT, si les parece, que tendría que seguir la misma lógica, ¿no? Como decíamos aquí, incluir las cuentas necesarias en los estados financieros pro forma, incluir el efecto del IT en gastos operativos y los pagos. Y aquí sí vamos a tener un mayor impacto, porque las compras, como hemos visto, están dispersas, no solamente en el uso, sino también en la compra de la materia prima, por ejemplo. Entonces, hagamos lo propio. Lo primero sería cambiar estos resultados acumulados por ese valor que teníamos de 186.544, según tengo acá. Entonces, 186.544. Y obviamente esto ya no está eh, en su sano juicio. Tenemos que hacerle algunas adaptaciones. O mejor, contemplaremos este para que... aquí está. Ahí está. Entonces, ese ya lo hemos copiado como datos, aunque creo que no me he hecho caso. Ah, claro, es que no le he incluido los, las filas que necesitamos. Ya, ahora sí. Acaba de morir. Entonces vamos nomás como dice el requerimiento. Vamos paso a paso. Insertamos las filas de IVA e IT en los proforma, ¿no? Aquí sería crédito fiscal y de este otro lado serían tanto el IT por pagar como el débito fiscal. Y aquí no olvidemos agrandar eso porque si no después nos cobra caro. Y partimos por
el IT, que se va a venir al presupuesto de gastos operativos. Voy a ir arriba de otros gastos para no tener que hacer la suma. El IT entonces vamos a ponerlo aquí como más 0,3,13 para alícuota del IT y alícuota del IVA. Y en este presupuesto de gastos operativos tendríamos para junio simplemente la multiplicación de esta venta que le podríamos llamar bruta o total por ese 3%. Y con eso tendríamos el valor para cada uno de los meses, ¿no? Y esto ya habría ido cambiando a las diferentes nuevas cifras. En cuanto a desembolsos, tendríamos que considerar el del mes anterior. Es decir, el IT reconocido para junio va a venir a ser nuestro IT para el siguiente mes en términos de desembolsos. Entonces, con eso estaríamos ya completos. El IT por pagar se queda ahí por pagar al final de junio, julio, agosto, septiembre, porque obviamente lo desembolsamos en el mes siguiente, ¿no? Entonces, eso en relación al IT. Ahora, en relación al IVA, podemos partir por el débito porque es la vía más fácil. De nuevo, sobre esta venta bruta, 1.225.000, podríamos multiplicar esa alícuota del 13% y tendríamos 159.250, ¿no? Y los montos para cada caso. Esto, por supuesto, va a influir acá en el reconocimiento de los ingresos, porque tendríamos que contemplar solamente el 87%. Y eso, bueno, va a cambiar un poco la figura, se va a hacer menor. Y claro, aquí tenemos ya un efecto, ¿no? En el resultado neto solo por incorporar estos detalles. Bueno, la buena noticia es que al tratarse de un ejercicio, aquí solamente estamos haciendo un ajuste a resultados acumulados para poder incorporar esto. Es obvio que las empresas ya consideran estos detalles. Eh, y finalmente tendríamos que ver el detalle de compras, ¿no? Aquí nos tocaría colocar el IVA también en el presupuesto de efectivo. Y con él ya empezaríamos a incorporar esto tanto en la cédula del presupuesto de uso de la materia prima como del presupuesto de compras de la materia prima. ¿Por qué? Porque si bien estamos aquí reconociendo una cantidad de libras que luego multiplicamos por el costo, asumiendo que ese costo, de acuerdo al requerimiento que dice aquí, que sean ventas y compras, se haga con factura, bueno, pues nosotros no podemos considerar los 10 bolivianos en su totalidad. Tendríamos que multiplicar por 1 menos 87%. Y este factor, esta multiplicación por 1 menos el 13%, va a ser ya una cosa necesaria en todos los casos. Lo propio en la adquisición de zinc. Estaríamos considerando solamente el 87%. Entonces, un primer elemento en el que tendremos que aplicar todo esto, y el otro sería justamente en estos montos, donde las compras que, bueno, podríamos ir directamente al último, a esta última línea, pero es mejor considerarlas primero en su monto neto y luego, como en el otro caso hemos hecho, luego dividido entre ese 1 menos 13%, o sea, el 87%, y deberíamos llegar a la misma compra.
debería ser 611.694 o algo similar, que es lo que está acá. Entonces hemos llegado al mismo nivel de venta, de compras, solamente que en este caso es el monto total que efectivamente tenemos que pagar, ¿no? Así que por ende conviene calcular ese crédito fiscal sobre este monto. A pesar de que sabemos que en términos de costos y luego en términos de costos unitarios, se reconoce directamente el 87%. Así que vamos a ello con el cálculo del crédito fiscal, que va a tener que ver con esa compra total por el 13%, 79.520. Y aquí sí vamos a tener que apelar a un detalle en relación a los inventarios, porque en el caso del presupuesto de comercio, esto se actualizaba automáticamente porque ya en el costo de lo vendido estábamos incluyendo este ajuste del 13%. En cambio, aquí, como estamos considerando estos valores, tanto el inventario final esperado de aluminio y el inventario final esperado de zinc, que vendrían a ser reales por ser junio, pero multiplicándolos por su eh, costo total, ¿no? Por el 10 y, por los 10 y los 12 bolivianos. Entonces, en este caso, los inventarios, tendríamos que incorporar ese detalle del 87% también como inventario de materia prima. Multiplicación por 87% y multiplicación por 87% para los dos insumos también debería aplicar en estos dos casos. Y pues con eso ya podríamos incorporar acá, aunque faltaría también el de los costos unitarios, pero eh, aquí ya como desembolso de efectivo por concepto del IVA, tenemos que calcular esa diferencia. Este débito fiscal menos el crédito fiscal, vendríamos a pagar ahí 79.730 y con ese, bueno, pues nos quedaría un último detalle en aquí por ejemplo ya tenemos una brecha, ¿no? De costo de los bienes vendidos de acuerdo a este presupuesto de costo de bienes vendidos versus el costo que estábamos calculando nosotros, porque claro, lo que ocurre aquí es que la materia prima también está incurriendo en eso, también está considerando los precios de 10 y 12 bolivianos, los costos de 10 y 12 bolivianos, siendo que solo deberíamos tomar ese 87%, tanto para el primer tubo como para el segundo. Y con eso esperaríamos que el problema esté resuelto. Ahí ya el costo basado en el presupuesto de costo de bienes vendidos, como también el otro al que habíamos apelado, multiplicando lo que se va a vender por el respectivo costo unitario. En los meses de agosto y septiembre estará más visible porque podríamos usar correctamente los costos de cada producto terminado, de cada artículo, ¿no? Para su mes correspondiente, es decir, a ese inventario inicial que yo vendo en agosto, que estoy asumiendo PEPS, lo puedo multiplicar por el costo unitario del mes en el que se ha producido. Por ende, como aquí hay diferencias, tendría que considerar ese valor y no otro. En el caso de julio estamos haciendo un pequeño forcejeo porque, como hemos dicho, no tenemos el dato, sería importante contar con estos dos datos, pero ya en términos reales sí van a existir, así que no habría problema para poder contemplar eso también. Bueno, finalmente, eh, detalle de, mm, aquí ya tengo 17.127
Claro, lo que tendríamos que hacer ahora es reformular esto, reformular estas decisiones de financiamiento, porque ya no tendríamos la posibilidad de mantener el mismo nivel. Tendríamos que endeudarnos más ya por haber incluido los dos impuestos, ya eh, no nos alcanza. Así que esto tendría que subir a 274.000 y con esto obviamente los intereses también se vuelven bastante elevados, serían 66.133 y acá tendríamos que volver a prestarnos en el segundo caso 67.139. No podríamos devolver, sino que tendríamos que hacer un nuevo préstamo, esta vez por 68.000 y aquí tampoco tendríamos el mismo interés, pero tendríamos que aumentar ese monto y estaríamos llegando a unos 5.130. Con eso llegaríamos a 65.731 en el saldo de efectivo y en el último mes tampoco lo lograríamos. Sería otra vez endeudarnos 42.000 esta vez. Y bueno, aquí lamentablemente tendremos que seguir aumentando las deudas. Este es uno de los factores por los que al final hacer el presupuesto es importante porque em, no podríamos alcanzar, eh, si vale el término, o sea, si bien en el balance no puede aparecer un valor negativo, una cifra negativa en las disponibilidades, nos vamos dando cuenta de que necesitamos más bien, ¿no? En algunos momentos endeudarnos cada vez más. Y eso no va a ser posible en todos los casos. O sea, aquí, por ejemplo, ya estaríamos diciendo, oye, pero estos 274.000, ya no sé si nos lo va a dar el banco, ¿no? Y además, en cada mes nos estamos endeudando cada vez más. Esto va a señalizar, por supuesto, un mayor riesgo. Ahora, bien, aquí estamos todavía no pudiendo llegar al equilibrio, pero es porque esto se está basando en el estado de flujo de efectivo. Es decir, este 97.133 se lo está computando a partir del saldo final del estado de flujo de efectivo pro forma indirecto. Podríamos hacerlo también por esta vía, ¿no? Pero para eso tendríamos que hacer los ajustes aquí también. Es decir, insertar este nivel de variación en crédito fiscal, variación en débito fiscal y variación en IT por pagar. Y pues considerar que hemos ido viendo en clase. En el caso del débito fiscal y en el caso del IT por pagar. Y este tendríamos que extenderlo ahí. Ahí está. Entonces aquí sí nos saldría los 66.133 y con eso deberíamos estar equilibrados acá. Cosa que más bien hemos alcanzado. Bueno, porque decíamos, ¿no? En el caso del presupuesto efectivo, nos íbamos a prestar esas disponibilidades como apoyo para luego cotejarlas o corroborarlas con el estado de flujos de efectivo. Este en realidad es muy, muy importante, como habíamos visto desde la anterior materia, porque no solamente nos ayuda a igualar, sino que ya nos da una mirada de desempeño en términos de los tres bloques de operación, inversión y financiamiento. Entonces, como vemos acá, operación, podemos compararlo con el primer caso. Operación estaba en negativo el mes de julio y luego termina siendo positivo, haciendo además
respectivas inversiones y obteniendo financiamiento y pagando también este financiamiento. Pero ya incorporando esos dos impuestos, a pesar de que de nuevo solo hemos ajustado los resultados acumulados, tendríamos esta debilidad, ¿no? De que nuestras operaciones no están alcanzando para ninguno de los meses en términos de generación de efectivo. Así que aquí la adquisición de maquinaria, de equipos y la variación de deuda que también habría que analizarse en términos de factibilidad, ¿no? De que nos sigan prestando a pesar de que, bueno, nuestro negocio tendría estas debilidades en generación de los flujos de efectivo. Bueno, en el otro caso, solo habría que ajustar el pago por impuestos. Aquí, en comercio, si recuerdan, en el estado de flujo de efectivo directo, teníamos 000 porque no pagábamos ningún impuesto en la primera versión, en la que abstraía IVA e IT. Aquí sí tenemos el 101.314 porque estamos asumiendo de nuevo que en julio pagamos ese IVA reconocido al finalizar o al finalizar marzo o al empezar abril, ¿no? Por tratarse de una industria. Aquí, como hemos hecho en este caso, tendríamos además que incluir esas variaciones, ¿no? La variación del crédito fiscal, la variación del ITE por pagar y la variación del débito fiscal. Con eso llegaríamos al mismo flujo de actividades de operación. Es decir, con que esos tres sean iguales a estos tres, pues nos queda bastante bien. Ya tendríamos la igualdad necesaria, estaríamos en equilibrio en términos del balance y estas serían las expectativas que podemos tener. Claro que, de nuevo, ¿no? Ya haciendo ahora un análisis interpretativo, este estado de resultados lamentablemente nos indica que lo único que podemos esperar son pérdidas. Aquí algo de lo que no deberían asustarse es que el impuesto a la renta está siendo más bien positivo. ¿Por qué? Porque está computándose como el 25% de un valor negativo, de una pérdida resultado antes de impuestos. Pero como esto es solamente una cifra, un dato que está alimentando la provisión para el IVA, entonces no hay problema porque hemos dicho esto solamente se va a ir convirtiendo en expectativa o en anticipación, para que en el momento del reconocimiento anual ahí ya tengamos toda la deducibilidad necesaria para ver si es que corresponde el pago del IVA. Pero mientras los meses van oscilando, pueden haber meses buenos, meses malos, esto podría considerarse de esta forma. Igual lo vamos a ver más adelante en la parte de presupuesto capital, porque hay algunos proyectos que podrían tener una fuerte utilidad o una fuerte pérdida también, y estos tendrían que calcularse igual, independientemente de que al final este valor sea positivo o negativo, porque se van a terminar consolidando con los otros proyectos. Y en ese sentido no podríamos anticipar tampoco si es que aquí hay un valor estrictamente negativo o no. Bueno, la mayoría en un sentido bien estricto diría, no, pues es que si aquí pérdida esto ya no tiene que calcularse. Sí, pero de nuevo, no estamos llegando al término del cómputo anual de este impuesto, sino que simplemente estamos oscilando con estos valores en esta cuenta un poquito forzada que hemos creado de provisión para ver si va para arriba o va para abajo. Entonces, en este caso, em, más bien esos valores son los que terminan ofreciéndonos ese comportamiento, ¿no? Un valor que empezaba con 62.000, luego termina solamente en 20.000, fruto de que esto es positivo. Así que esa sería la transición. Con esto completaríamos nuestra mirada a el presupuesto de efectivo, al que ya le hemos hecho modificaciones. En ninguno de los 3 meses alcanza. Aquí sí valdría la pena de repente ya ponernos un poco más rigurosos y decir, pues ya entonces, ¿qué pasa si subo mi precio? ¿Qué pasa si incrementamos los precios para que esto no esté permanentemente en faltante efectivo? Entonces podríamos hacer lo opuesto, ¿no? A ver qué pasa si esto lo subimos aunque sea a 750. Y bueno, ya con una subida de 50 bolivianos en el precio del primer
tipo de tubo y ya tendríamos una holgura al menos en septiembre, ¿no? Igual tendríamos que aquí prestarnos y que hacer ese ejercicio, ¿no? Prestarnos 243, aquí prestarnos más bien ya no 68, sino solamente 36. Y bueno, con eso igual tendríamos que llegar a 10.000. Pero de eso van a tratar ya las decisiones, ¿no? O si movemos esta inversión de nuevo, ¿no? De adquisición de equipos para el mes de julio, de repente la postergamos, vemos qué pasaría si la postergamos, entonces aquí aparece algo más tolerable de repente, aunque ahora se nos ha complicado septiembre, ¿no? Entonces, todos esos detalles, y además habíamos dicho múltiplos de 2000, ¿no? Entonces sería 124 y este sería 32 también. Y aquí otra vez tendríamos que eh, endeudarnos 130.000. Entonces ya tendríamos que analizar, ¿no? Si es un negocio en marcha, si vale la pena continuar o tal vez incluso alguien podría llegar a la conclusión ya un poco más atrevida o cínica de que, pucha, volveremos nomás, ¿no? A la versión sin IVA y sin IT y nos declararemos que el 50% de nuestras ventas las hagamos sin emitir factura. Y con eso empezamos a alivianarnos un poco la carga tributaria, pero por una vía ilícita, por supuesto. ¿Ves lo que están haciendo eh, varias empresas? A veces analizar ese costo-beneficio, porque, claro, es un monto significativo y algunas no les queda otro, pero bueno, es parte de nuestro entorno de negocios, nuestro clima de negocios un poco hostil, ¿no? Pero bueno, dejemos las cosas como nos las proponen en el requerimiento y más bien yo atento a sus interrogantes. No sé si este era el que estaba en 700, ¿no? Así que 274 ahí. No sé si quedaría alguna duda, no sé si podríamos aclarar algo, si todo está debidamente abstraído, ahí lo podríamos grabar y vamos a eliminar ese. De todos modos, tienen el archivo en Moodle para su revisión, así que con eso habríamos completado esta parte. No sé si en relación a los otros ejercicios les han podido dar una mirada. Teníamos este que era el 6 y el otro que era el 8. O miento, eran 4 y 5, 6 y 7 eran, ¿no? Sí, 6 y 7. Sí, no todavía. Bueno, en el ejercicio 6 lo que tenían era un presupuesto similar al primer ejemplo, pero ya semestral. Para 6 meses el intervalo seguía siendo mensual y habían dos versiones, de nuevo, ¿no? Una que no contemplaba esos dos impuestos, luego el que sí contemplaba, con ese pequeño ajuste en resultados acumulados, entonces había que prepararlo de esa forma. Mm, Espero que lo hayan intentado desarrollar, no sé si hayan habido dudas, eh, si Eh, alguno, o si hay alguna consulta. Adelante, por favor. Silic, yo lo revisé y tengo bueno, me gustaría que nos aclarara un poco del balance general pro forma, el tema Sí, de las cuentas por cobrar. ya, Saca porcentajes y se hace de las cuentas por cobrar que son hace 2 meses, se multiplica por el 30% que está en nuestro planteamiento de arriba, pero ya, las cuentas por cobrar del mes pasado no se le multiplica nada. Eso quisiera saber por qué. claro que sí. A ver, miraremos alguno de estos meses. Febrero, 190.400. Y por lo que nos dices,
La política es que se vende un 60% al contado, ¿no? Y por ende se asume reciprocidad. Entonces, si 60% es al contado, 40% es a crédito. Y de este 40% a crédito, un 70% se cobra en 30 días y un 30% se cobra hasta 60 días después. Lo que pregunta Derek es muy válido porque para el balance pro forma que finaliza en el mes de febrero, estaríamos tomando la totalidad de estos 140.000, siendo que del mes pasado, el mes de enero, solamente contemplamos el 30% restante. Y esto es una buena pregunta. ¿Por qué, en primer lugar, la totalidad de los 140.000? Porque esta es la porción que hemos vendido a crédito en el mes de febrero. Entonces sabemos que un 70% se va a cobrar en marzo y el 30% restante se va a cobrar en abril, pero al 28 de febrero la totalidad de este monto está pendiente de cobro, es decir, está por cobrar. Así que es por eso que ese 140.000 viene aquí entero, ¿no? 100%, a ese no le aplicamos ningún porcentaje. Mientras que en el caso de la venta a crédito del mes anterior, de enero, sí le aplicamos un porcentaje, pero solo es del 30%. ¿Por qué? Porque como esta es la venta a crédito de enero, solamente el 70% se ha cobrado durante el mes de febrero. El resto que se planifica cobrar en marzo sigue pendiente de cobro. Entonces, de nuevo, aquí como que el cierre al 28 de febrero mantiene el 30% de este valor por cobrar. Entonces, esos serían los dos componentes que tenemos ahí para calcular la cuenta por cobrar en el balance pro forma. Pero no sé si he aclarado, Derek, o de repente hay algún detalle que no está, no me estoy dejando entender o no está claro incluso en el planteamiento, ¿no? No, ahora sí está claro, no comprendí eso, pero ahora sí. Ok, perfecto. Me alegra mucho entonces. Sí, entonces es la razón. Igual desde el otro lado, ¿no? Con las cuentas por pagar, digamos, aquí en marzo. em, Esas las estamos contemplando en un 60%. Aquí está. Veremos aquí la política. Aquí está. Supratex pagará las compras que realice en un 60% en efectivo, 30 un mes después y el restante 10% 2 meses más tarde, ¿no? Entonces, del 40% que vende a crédito, eh, 30 se paga hasta un mes después y el 10% hasta 2 meses después. Entonces aquí tienen una venta, o mejor dicho, una compra de 176.400 para el mes de marzo, pero de esta, el 40% está pendiente de pago, ¿no? De ese 40% se van a dividir. El 30 se va a pagar en abril y el 10% se va a pagar en mayo. Pero al 31 de marzo es todavía una cuenta pendiente de pago para los proveedores. Ahora, en ese sentido, este F63 que está aquí abajo está simplemente usando el recíproco del 60% de este 60 que está por aquí. ¿Por qué? Porque el 1 menos 60% nos dice que el 40% de este total de compras está pendiente de pago, ¿no? Porque sabemos que el 30 va aquí y el 10 va aquí. Entonces es como diríamos, el total de las ventas o, de nuevo, compras a crédito que tenemos para marzo son pendientes de pago. Así que ese total es como en el otro caso. La totalidad para el mes de febrero era pendiente de cobro, aquí la totalidad es pendiente de pago. Y en el caso de febrero tendríamos que tomar solamente el 10%. ¿Por qué? Porque de esta venta a crédito, o de nuevo compra a crédito que se ha hecho en el mes de febrero, un 30% ya se ha pagado en marzo, entonces ha dejado de ser cuenta por pagar. Hay un saldo pendiente de 10% que esperamos pagar en abril, pero que al 31 de marzo se tiene que seguir reconociendo como cuenta por pagar. Entonces este es el segundo elemento que está ahí. Y el otro sería la totalidad del 40% de las compras, ¿no? Así que lo mismo.
Bueno, no sé si entonces habría alguna otra duda, algún otro eh, requerimiento. Aquí la única diferencia, porque este era un ejercicio de nuevo sobre comercio, era esta provisión que se convierte en IVA por pagar, ¿no? En términos de impuesto a las utilidades, estaríamos asumiendo que el 31 de diciembre ya podríamos cerrar para ese año la provisión como tal, que era una cuenta forzada nuevamente, porque esta cuenta es anual, es decir, no se podría separar en los intervalos que hemos estado poniendo, pero ya el 31 de diciembre se tendría que volver cero, ¿no? ¿Por qué se volvería cero el 31 de diciembre? Porque ahí ya estaría entrando el reconocimiento del IVA por pagar. Este sería el monto, digamos, del impuesto para todo ese año anterior. Y como ven aquí, se mantiene, ¿no? Como un monto por pagar hasta el mes de abril, porque seguramente en abril se hace el pago de este IVA, de estos 45.297. Entonces, como se paga en abril, ya el valor de ese IVA por pagar al 30 de abril ya sería de cero para el resto del año. Y claro, la provisión otra vez la volveríamos a recontar desde enero, es decir, desde cero, en función a los meses que van transcurriendo. O de nuevo los trimestres o los bimestres, los semestres que apliquen. Entonces, esa es la razón por la que aquí ya tendríamos un reconocimiento. Y claro que aquí está funcionando como reloj suizo, ¿no? Probablemente tardaría algunos días en prepararse el cómputo y dependiendo del tamaño de la empresa, del anexo 7, pero ya ese monto se tendría que erogar en el mes de abril. Y ahí de nuevo ya podrían incluso sofisticar eso diciendo que el IT, que no estábamos viendo esa versión, sino la versión que no contempla esos dos impuestos. El IT en el caso del presupuesto de gastos de operación y el presupuesto de desembolsos por gastos operativos, aquí para el reconocimiento del mes, a partir del mes de abril, mayo, junio, ya podríamos deshacernos de estos 12.600, 14.700, hasta que se nos agote este monto de 45.297. ¿No? ¿Por qué? Por esa compensación que decíamos que es totalmente válida. Entonces esto podría ser un 0, un 0 y un 0, porque nos alcanza para hacer el reconocimiento. Bueno, en realidad no sería aquí, sino acá en el desembolso, ¿no? Porque por cada unidad pagada por concepto de IVE podemos compensar el ITE. Pero bueno, ya múltiples maneras, múltiples modos que podrían ustedes revisar. Igual el presupuesto de efectivo tendría algunos ajustes al incorporar esos impuestos. Lo propio con el caso sin impuestos. Y también en el último ejercicio, que sería este de manufactura. Nuevamente, dos artículos tienen un semestre y algo un poquito más extenso. Ahí ya podrían revisar. Creo que todavía no he habilitado la resolución de este ejercicio. Lo voy a hacer apenas terminemos la clase. Y ahí ustedes van revisando, ¿no? ¿Qué podría eh, causarles curiosidad o sobre qué podrían tener dudas? Pero es exactamente lo mismo. A ver, recién estoy. Ejercicio 5. Sí, ok. Volvamos acá. Seguramente aquí pasa lo mismo en algunos meses. Veamos en el caso del ejercicio 6. Bueno, este es uno que tiene varios resultados antes de impuestos, es decir, tanto positivos como negativos. Hay utilidades y pérdidas antes de impuestos. Para empezar, no olvidemos que esta es una aproximación, porque em, en términos ya del cómputo real, que esto lo revisan en el anexo 7, dependiendo del tamaño de la empresa,
Ustedes pueden tener una utilidad fiscal que es diferente a la utilidad contable por temas de métodos de depreciación, que va a tener que ser en todos los casos línea recta en el cálculo que exige impuestos nacionales, pero de nuevo, como para nosotros los estados financieros tienen que reflejar la realidad económica de la empresa, entonces podríamos haber solicitado el permiso para poder cambiar eso, pero eso va a aplicar solamente en nuestra contabilidad, no en la parte del cómputo de la utilidad fiscal. Entonces, a veces la depreciación va a ser mayor, va a ser menor, entonces eso va a generar algunas alteraciones, ¿no? Entonces, eso como primera cosa. Así que sé que a lo largo de las materias hemos ido poniendo el 25% directamente acá, ¿no? Asumiendo, por eso siempre les decía, asumiendo que utilidad fiscal es igual a utilidad contable, que en la realidad eso casi no pasa, pero tampoco hay brechas muy significativas, salvo en excepciones que ya son más sofisticadas, ¿no? Pero aquí, ¿por qué cuando aquí hay un signo negativo, yo le coloco así directamente la fórmula? Ejercicios, por ejemplo, que vamos a hacer sobre proyección de estados financieros, a veces podríamos pensar, imaginar que si esto está en negativo, que correspondería a un cero, porque nos vienen diciendo que mientras no haya utilidad, no puede haber un pago de impuesto a las utilidades. Pero de nuevo, no se olviden que como esto no está computando el año, está computando cada uno de los meses, es como que nuestra cuentita artificial chuta de provisión para IVA que le hemos incorporado porque son intervalos mensuales, está simplemente reflejando una oscilación. Es como que nuestro IVA a veces está ahí en positivo, pero también puede estar en negativo en algunos meses. Y esto solamente está reflejando eh, cuánto de monto deberíamos anticipar o con cuánto deberíamos aproximarnos para poder tener alguna expectativa de ese IVA. Entonces, por eso que aquí, a pesar de que teníamos una pérdida, esto significaría en términos de nuestra provisión un alivianamiento, ¿no? De 4.768, porque como está aquí, ha venido a partir desde cero de nuevo, en borrón y cuenta nueva para el siguiente año. Y en enero ha empezado con 7.150, ha subido a 8.525, porque claro, aquí hay un negativo que se está provisionando. Entonces aquí se ha acumulado esa provisión en el pasivo, pero aquí se ha vuelto positiva. Entonces esto ha alivianado, ¿no? Ha hecho que se caiga esa provisión a 8.000, de 8.500 a 7.000, a 3.700. Entonces, eso es para darle seguimiento a este comportamiento que estamos tratando de reflejar con esa cuenta. Entonces, ahí no nos importa tanto que sea positivo o negativo, como que no le suene de ninguna manera a que en alguna circunstancia podría haber un impuesto eh, negativo ya en términos anuales, ¿no? Ya en términos del cómputo de la utilidad fiscal, ¿no? Ahí no se puede. Pero es porque aquí estamos simplemente usando esta cuenta artificial para anticiparnos cuánto podría ser ese monto. Y como vemos aquí, ¿no? De repente en el otro, como es primer semestre y es una empresa industrial, eh, acá, lo propio, ¿no? Tenemos algunos meses con utilidad y otros meses con pérdida. Y aquí tenemos un negativo, un negativo, un positivo, un negativo, un negativo, que aquí tiene otro comportamiento de nuevo en esta provisión para el IVA y el IVA por pagar. Al tratarse de una empresa industrial, ha seguido acumulando estos montos desde el estado de resultados pro forma mensual, 62, luego 74 porque aquí se han adicionado 12.000, aquí 78 porque se han adicionado 4.400 y aquí cero porque al 31 de diciembre, nuevamente esto está funcionando como reloj suizo, pero al 31 de marzo, perdón, esto ya no es una provisión, sino que ahí estaríamos reconociendo como que ese monto es efectivamente el que vamos a pagar. Fruto también de que este es un presupuesto, no es nada oleado y sacramentado. Entonces, si teníamos aquí, por ejemplo, el jale de esta celda, es 77.465, es el monto provisionado para todo el año. Pero para marzo ya va a estar en cero porque aquí ya se ha vuelto un monto reconocido por pagar. Y a partir de abril
tratándose de una empresa industrial, y ya vamos colocando la nueva oscilación de ese monto para que, de nuevo, asumiendo que independientemente de lo que suceda, vamos a tener que pagar ese monto en el corto plazo, se lo va reconociendo así. Y el otro queda ahí como 77,465 todos estos meses hasta julio, pues, ¿no? En julio terminaría siendo cero porque seguramente vamos a pagar en julio el IVA. Así que esa es la razón por la que lo hemos tomado así, ¿no? Pero de ninguna manera piensen que si esto fuera un ejercicio anual, consideraríamos que no, que puede haber ese impuesto positivo aquí, ¿no? Como un monto que nos estarían devolviendo, no sé, los de impuestos o desde el Estado. Pero no sé si queda más claro, y si no, podemos verlo en algún otro ejemplo. O si quedaría también alguna otra pregunta sobre los ejercicios, pero procuren revisarlos, ¿no? Para entender esto, simplemente para entender el funcionamiento global de todo lo que han ido viendo hasta este punto en las materias. Y por eso les decía también, este estado es muy importante, pues no solamente aquí nos está permitiendo corroborar, sino que también nos permite ver un comportamiento, ¿no? Del flujo de operación, inversión, financiamiento. Bueno, en ese sentido, los últimos dos ejercicios que tienen en Moodle están considerados como extras, ¿hecho? Porque estos ya sí son más, eh, como más sofisticados, ¿no? No, de ninguna manera preguntaría esto ni en una actividad ni en el examen, porque ya tendrían, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Varias líneas de producto. En caso de el presupuesto de comercio, aquí ya hay tres fabricantes, por ejemplo, ¿no? Hay LG, Samsung, Philips, y tienen televisores, lavadoras, microondas, licuadora, procesador, tienen varias cosas, ¿no? Y tienen unidades sobre cada una de estos artículos, de estos electrodomésticos. Entonces tienen un precio de venta unitario, tienen las ventas preparadas, tienen una asignación ya porcentual, que esto es también algo que se usa en varios presupuestos de varias empresas por meses del año, porque hay estacionalidades también marcadas, ¿no? Con estos artículos. Entonces tienen ya todo un desarrollo, pero que es un poco más complejo. Tienen ahí el tema de impuestos y podrían aquí, creo que lo hemos puesto, sí, está acá. Pero aquí hay provisiones y previsiones sociales, que decía que podrían contemplar aguinaldos, podrían contemplar finiquitos, podrían contemplar todo lo que signifique erogaciones de efectivo. Entonces, este ya, de nuevo, no es para que se asusten, que tienen que hacerlo, pero si les ha parecido interesante, estos ya pues son un poco más desarrollados, ¿no? Estos ya tienen esto que les decía, ¿no? Aquí hay dividendos, hay ingresos financieros, o sea, una expectativa que se podría tener, ahí hay finiquito, ahí hay aguinaldo, ahí hay varias otras cositas, y de nuevo tendrían que desarrollarlo. Si quieren hacerlo, si lo consideran un reto, obviamente escríbanme, voy a retroalimentar lo que hayan producido. De todos modos, tienen su hoja de trabajo ahí en Moodle. Y en el otro caso, lo propio, ¿no? Tienen un casito de manufactura, pero que es mucho más extenso. Esto es para una panadería, entonces tiene todos estos productos, ¿no? Tiene queques, tiene galletas, y este es un presupuesto semanal además, ¿no? Aquí lo que les pide es estados financieros pro forma para 13 semanas, entre junio y agosto. Sería un trimestre, pero que aquí lo está resumiendo en semanas. Entonces son las unidades, de acuerdo al comportamiento histórico, seguramente. Aquí los precios, las horas de mano de obra necesarias, los insumos para cada uno de los productos y, de nuevo, ¿no? Todos los datos que se necesiten. Ahí como hemos usado algunas matrices, ya esto se puede resumir. Entonces todo eso hay que desplegarlo para poder llegar a contar con lo que sea que termine siendo, ¿no? El balance pro forma. Pero esto ya para casos un poco más
más complejo, ¿no? Pero que, de nuevo, son en el ánimo de que em, se incorporen, se sofistiquen más elementos, si es que quisieran em, desafiar un poco lo que hemos venido haciendo en estas semanas. Así que eso, se deja ahí como una especie de eh, desafío, si es que lo quieren adoptar. Así que hasta ahí no sé si habría alguna consulta, algún comentario. Con eso habríamos completado. Y han visto, ¿no? Cómo se arma el rompecabezas em, de todas esas decisiones de corto plazo, porque obviamente son fruto del plan operativo en términos numéricos para ya pasar a este bloque que es todavía más intrigante, este de proyección de estados financieros. Abriremos esto entonces. Les dejo también una lectura en Moodle sobre este tema, que nosotros no vamos a reducir a solamente los cómputos cuantitativos, es decir, no solamente vamos a hacer una mirada estrictamente de los cálculos, de los números, sino más bien vamos a tratar de dar pautas de qué elementos, en qué casos deberían ser prioritarios. Así que partamos con ello, si es que no hay alguna intervención de su parte. Y esta sería ya una evolución de los estados financieros pro forma. Es decir, ya hemos aprendido de dónde salen los estados pro forma para el siguiente semestre, para el siguiente año, para el siguiente trimestre, para lo que eh, sea que consideremos el periodo inmediato posterior. Pero normalmente nuestra mirada está en el futuro de más largo plazo. Hoy en día, a largo plazo se considera, em, digamos, incluso 5 años ya se podría considerar a largo plazo por la radicalidad de los cambios que estamos viviendo y atravesando, ¿no? Aproximarse al futuro es a donde queremos nosotros apuntar con, con predilección porque la administración y la gestión son eh, juegos de ese tipo. Así que empecemos por esta gráfica que me parece muy interesante y además creo que refleja, ¿no?, lo que termina pasando. Este es un libro publicado por una agencia consultora muy famosa en todo el mundo y nos plantea esto, ¿no? Que esta es como un sopapo de realidad. Y lo que mostraban en este ejemplo era una compañía muy grande, muy reconocida, que era cliente de esta firma consultora y que hacía proyecciones, como todas las empresas, hacía una planificación estratégica, hacía proyecciones de sus flujos de efectivo. En este caso está en términos del EBITDA, que hemos dicho, es el resultado operativo antes de depreciación y amortización, o el resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Pero que en cada uno de los años iba reflejando un crecimiento, esto que le llaman también unos palos de hockey, ¿no? ¿Por qué palos de hockey? Porque según las empresas, todas van a crecer así, ¿no? Todas van a crecer exponencialmente. Todos ponen en sus elegantes documentos de planificación unas expectativas, pero que pucha es pues una maravilla ilusionarse de esa forma. Pero esto es lo que contrastaba, ¿no? Y lo que les decía un poco en la parte de presupuestos, cuando muchas veces hay gerentes que agarran y hacen la planificación, hacen el presupuesto, eh, proponen una cifra de expectativa de utilidades, digamos, para dentro de 5 o 10 años y nunca cotejan, es decir, nunca corroboran o nunca vuelven a los documentos estos iniciales para ver si efectivamente se han cumplido.
¿no? Entonces aquí están, esto sí lo hizo la agencia consultora y estaban reflejando todo eso en este gráfico, ¿no? Donde está el desempeño real, el desempeño que efectivamente se ha tenido. Pero si vemos el plan de 2011, decía que nuestro EBITDA iba a ser así, ¿no? Si vemos el plan de 2012, iba a ser así. Si vemos el plan de 2013, uy, esto iba a crecer como si no hubiera un mañana. Mientras que el desempeño real ha sido así. En términos generales, digamos, hemos ido cayendo. No tan significativamente, no tan agudamente, pero comparando con las maravillas que solemos colocar en los planes y las expectativas, o sea, el Excel aguanta todo, ¿no? Cuando hacen planes de negocios, cuando hacen proyectos de inversión, cuando hacen toda una serie de trabajos, no solamente para sus materias, sino en el futuro les va a tocar en el ámbito profesional. O sea, yo puedo ponerle la maravilla que quiera, pero si no estoy aprendiendo a través del transcurso del tiempo, esto también se los hacía notar en Finanzas uno cuando, bueno, con los que hemos compartido en Finanzas uno cuando veíamos que el último paso que se sugiere en el marco de análisis financiero más comúnmente utilizado, está reflejado ahí también en el currículo CFA, decía, dale seguimiento a el análisis que has hecho o a los análisis que has hecho sobre las empresas que has trabajado. No importa si ya no los tienes por clientes, no importa si ya no te contratan, no importa, vos seguí haciendo el ejercicio porque tomarlo como una especie de curiosidad intelectual o profesional, ve si efectivamente lo que habías anticipado se ha terminado dando. Porque en la gran mayoría de los casos esto es lo que ocurre. Ahora, bien, esto significaría que entonces nunca se va a llegar a el resultado que esperábamos y por ende no hay que planificar? Por supuesto que no. Eso sería como resignarse, tirar la toalla y decir que como no me voy a poder aproximar a las expectativas que tenía, entonces no vale la pena, ¿no? ¿Cuál sería más bien su perspectiva? ¿O cuál sería su recomendación? ¿O cuál sería su eh, conclusión respecto a esto que está en pantalla? Bueno, la idea es, dejamos de planificar y punto. Lo que habría que preguntarse principalmente es, ¿por qué si año tras año hemos ido haciendo la misma expectativa, eh, no hemos dejado de planificar de la misma forma? Porque esto lo que va demostrando es que sin importar si al final hemos corroborado con la realidad, si efectivamente hemos alcanzado lo que habíamos previsto, vamos a seguir usando las mismas técnicas y las mismas herramientas. Es decir, lo que no se mide no se gestiona, pero para medir hay que saber qué criterios priorizar o qué criterios adoptar, ¿no? Es lo mismo que ustedes han hecho cuando han separado algunos casos, ¿no? De los que sí les había afectado la pandemia y los que no les había afectado la pandemia. Entonces, en algunos casos, bueno, pues valdrá la pena que yo use método cuantitativo de cajón, pero en otros casos, si uso método cuantitativo, esos 4 eh, trimestres de 2020 y probablemente algunos de 2021, ya me impedirían, pues, poder tener una anticipación correcta. Así que esto es un sinónimo de no aprendizaje, podrían decir algunos, o de repetir la misma lógica, ¿no? Por ejemplo, para hacer un POA o para hacer un presupuesto justamente comercial de una empresa donde se reúnen todos los de la fuerza de ventas, los de la publicidad, a veces un poco limitando el ingreso de las opiniones o de las eh, contribuciones de las otras áreas, ¿no? Porque no, esto es que es comercial, es nuestro campo, así que aquí los demás ni voz ni voto, ¿no? Pero eh, se tiene nomás pues una integralidad ahí necesaria que considerar porque si no terminamos así, ¿no? Seguimos haciendo planes que al final nunca se cumplen. Y lo que es peor es que siempre se le termina acusando al que ha hecho pues la proyección financiera porque él simplemente se ha basado en lo que le han dado de insumos, pues, ¿no? O sea, él no tiene varita mágica para empezar esta parte. Por más de que hayan muchos discursos en los que si no le estás dando al clavo en términos de anticipar bien el número, la cifra que va a salir, es porque no tienes, no sé, el modelo econométrico adecuado.
eso en tiempos como los que estamos viviendo, cada vez termina en ponencias y en seminarios donde cada vez van reconociendo más, ¿no? Ah, es que ahora es más caótico, es que ahora es más volátil, es que ahora es más incierto, es que ahora es tal o cual cosa, ¿no? Pero tú mismo lo habías arreglado con no sé qué temas ahí de homocedasticidad y varios elementos que por supuesto son valiosos, ¿no? En términos de modelos cuantitativos que se puedan aplicar, sí, pero no te salgas de em, la posibilidad de que las cosas pueden cambiar. O sea, son otras las razones por las que antes tu modelo predecía bien, ¿no? No por el modelo en sí mismo, sino por otras razones. Entonces, las proyecciones son pues importantísimas en nuestro campo, ¿no? Y es lo que decíamos, ya hemos visto una mirada histórica, ahora nos toca poner en el futuro. Pero en el futuro, después de la guerra, todos son generales. O sea, después de mirar lo histórico, decir, ah, aquí ha pasado esto, se ha tomado esta decisión y no debería haberse tomado, o eh, este ha sido un gran acierto, digamos, de la gerencia, porque ha terminado en buenos resultados. De repente, ¿cómo sabemos que no ha sido una chiripa, como se dice coloquialmente, ¿no? ¿Cómo sabemos que no ha sido un Homero? O cómo sabemos que efectivamente ha sido fruto de la visión y de muchos elementos que han confabulado. Entonces, eso es lo duro y eso es lo que le toca a veces al analista financiero, porque es el que se lleva en los hombros la parte que es la más dura, ¿no? Por último, en términos de aplicación técnica de eh, procedimientos y demás, bueno, pues es más fácil, ¿no? Estás hablando de un simplemente registro histórico y demás, pero ya en términos de que tú no tienes una bola de cristal y por ende no puedes predecir el futuro, pero tienes que acercarte lo mejor posible en qué te vas a basar. Así que aquí hay algunos usos que quisiéramos priorizar. Por ejemplo, la valorización de la compañía o del paquete accionario de la compañía, ¿no? Aquí es donde vamos a empezar a usar algunos ejemplos que siempre saco a colación. Esto que dice la diapositiva respecto al componente patrimonial es como esto que está acá, ¿no? Es la valorización efectivamente de una de nuestras empresas estatales, que como ven tiene varios trabajos aquí. En esto básicamente nos vamos a basar porque es el modelo de valorización intrínseca que habíamos dicho, el más ampliamente utilizado, no solamente eh, a nivel local, sino global. Y esta es la planificación del trabajo. Aquí, por ejemplo, vamos a necesitar computar, ¿qué cosita? Estos flujos de caja libres, ¿no? Aquí de nuevo le pone otro nombre. Ustedes ya habían visto esto en el análisis que hemos hecho de las distintas formas de cálculo de estos flujos libres, pero necesitamos esos flujos para estimar este paquete accionario a través de toda una serie de elementos. Bueno, esto es preponderantemente para eh, la siguiente materia. Y aquí está, ¿no? Vamos a terminar diciendo el valor del paquete accionario, o sea, del patrimonio neto, podríamos decir, del Actos Bol al 31 de diciembre de 2016 es 611 millones. ¿De dónde? O sea, ¿cómo es que hemos trabajado todo esto? Porque este es solamente el informe final, ¿no? Hay toda una serie de, por ejemplo, aquí, actividades realizadas. Entonces, actividades realizadas, todo esto es lo que se ha visto, se han incluido estos supuestos, estas premisas, igualito a lo que hemos eh, venido haciendo. Y claro, nuestro primer paso acá es llegar a esto. Si ya hemos aprendido a computar estos flujos libres en términos históricos, ¿qué podríamos decir sobre el futuro? Claro, como esto se ha hecho en 2017, eh, creo que en 2016, ya no me acuerdo, porque esto es de 2000, no, es de 2000, julio de 2017, todavía tiene años también, ¿no? Voy a conseguir otro más reciente. Pero el punto está en que si hemos aprendido a hacer estos flujos de años hacia atrás, en ese momento, en julio de 2017, esto era pues una proyección. ¿Y proyección en base a qué? Eso es, bueno, lo que vamos a tratar de desarrollar. Pero la evaluación, como han visto, es
uno de los casos críticos donde se usa esto. También en el análisis crediticio, pues, ¿no? Porque al final, si ustedes se dedican a ser oficiales de crédito, lo primero que quieren saber o averiguar es si es que el que te está solicitando el préstamo te va a poder pagar. Y para eso, ¿qué hay que calcular? Hay que calcular sus flujos de efectivo. Hay que proyectar en base al comportamiento histórico de su firma. En algunos casos, en otros ni siquiera vamos a poder confiar en su comportamiento histórico porque se trata de un hotel y le llega una pandemia. Entonces, varios temas van a influir acá, ¿no? Pero, de nuevo, no se trata de tratar de eh, hacernos a los que esto es infalible y que en todos los casos podríamos tener una expectativa real, no. Se trata más bien de no llegar a que pase esto. Podemos al principio desviarnos, pero la idea es que esa desviación cada vez vaya obedeciendo a un desempeño más real, porque tenemos expectativas más aterrizadas, si se quiere. Ya hemos tenido un aprendizaje de dónde es que nos desviamos más. Usualmente suele ser en la demanda, ¿no? Pero obviamente no es todos los casos, no es una generalización que se debe hacer. Así que eso, les dejo un texto en Moodle para ver si lo revisan. Tienen ahí también los ejercicios, si es que los quieren desarrollar. Y el día lunes, pues ya estaremos partiendo con todo esto. No olviden que ya tienen un auxiliar también para preguntarle al respecto. Y no sé si habría alguna duda o consulta. Bueno, entonces quedaremos ahí y nos reencontramos el día lunes. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick. Hasta el lunes, licenciado. Digo.